Luisa, hola a todos. Para mí un placer, de verdad un placer estar en este segundo encuentro. Una alegría que se haya podido concretar y con novedades, por suerte también. Que bueno, que en realidad la novedad es la ley 14.528, la sanción de esta ley, que ahora es justamente sobre lo que yo voy a puntualizar en la charla. Desde los mitos a las realidades, bueno, yo decía, pensaba antes de presentarme, que a mí me toca hablar de una realidad, que es justamente la sanción de esta ley. Antes de introducirme a analizar la ley, a comentarles qué es lo que establece, es como una referencia obligada en cualquier charla de derecho de familia, hacer referencia a la reforma constitucional del año 94, a la incorporación de los tratados de derechos humanos, porque esto cambia absolutamente la normativa. Estamos impactados por las normas de los tratados de derechos humanos y en base a esto el Estado argentino se obliga, entre muchas otras cosas, a adecuar su legislación interna. ¿Qué quiere decir? Que tanto la ley de adopción como la ley de procedimiento de adopción debe adecuarse a los estándares que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos del Corpus Juris Internacional de Protección de Niños y Niñas, estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos hablando de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estamos hablando de, entre otras cosas, las resoluciones o los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sumado a esto, el derecho interno, es decir, nuestra Constitución, el Código Civil y por debajo, por ejemplo, esta ley de procedimiento que vamos a presentar. Esta ley se publica el 30 de agosto de este año, así que fíjense que realmente es muy reciente. Y el mismo día también se publica la ley 14.537 que reforma la ley de promoción y protección de derechos del niño. Es decir, estas dos leyes el mismo día de alguna manera se entrelazan porque tratan problemáticas absolutamente vinculadas. La ley de procedimiento de adopción establece e inicia, digamos, estableciendo cuáles son los principios que rigen la adopción. Y la realidad es que estos principios, que son el interés superior del niño, el respetar su derecho a la identidad, a tratar de agotar las posibilidades de permanencia con su familia de origen, a preservar sus vínculos fraternos, a ser oído, a no ser discriminado, a conocer su historia filiatoria de origen, son principios que, como les decía, contiene esta ley de procedimiento, pero que a la vez reafirma principios que ya están contenidos en la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, particularmente. Es decir, lo volvemos a decir. Y me parece que es interesante porque es como ir reafirmando permanentemente que cuando hablamos de niñez no nos podemos alejar de estos principios que les acabo de decir. La idea es ir pasando más o menos, puntualizando el concepto de ellos para luego ya después hablar particularmente del procedimiento. Cuando hablamos de interés superior del niño, hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley Nacional de Promoción y Protección, de la Ley Provincial, del Código Civil, que en el 331 dice que cuando hablamos de adopción tenemos que considerar el interés superior, es decir, este principio está contenido en toda la normativa referente a la niñez. Es mucho para hablar, digamos, sobre el interés superior, es mucho lo que se puede llegar a decir. Pero es como dice la norma, en todas las medidas que se adopten, sean judiciales, sean administrativas, en todas las medidas se debe tener en cuenta el interés superior del niño. Acá el doctor Mizrahi nos alumbra un poco la cuestión y nos dice, bueno, en realidad el interés superior es una norma
abierta, o sea, tiene una textura abierta, no da parámetros objetivos, cerrados, finalmente termina siendo el juez quien con facultades bastante amplias puede determinar qué es el interés superior. Y él dice, a pesar de que la situación fáctica es la misma, muchas veces las decisiones pueden ser diferentes y hasta contradictorias. Y esto lo podemos ver analizando un poco la jurisprudencia, es decir, en un caso planteado en primera instancia, muchas veces el juez resuelve en base al interés superior de una manera, y cuando este mismo caso es apelado y llega a la Cámara y aún a la Corte, muchas veces en base al interés superior la resolución es otra. Entonces, la Corte Interamericana, y esto es un poco lo que yo les planteaba al principio, no solo el texto de los tratados, sino las resoluciones de la Corte Interamericana, ha tratado de alguna manera ir cerrando esta textura abierta del interés superior y nos dice que la determinación del interés superior en caso de cuidado y custodia de menores debe hacerse a partir de la evaluación de comportamientos parentales específicos y de impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso. Los daños y riesgos reales, probados, no especulativos ni imaginarios. Y esto bien vale para todos nosotros desde la profesión que tengamos, es decir, si yo soy quien a través de un servicio local, por ejemplo, intervengo en el caso y tengo que hacer un informe, una evaluación, bueno, a ver, este informe y esta evaluación me requiere esta evaluación del comportamiento parental específico, de evaluar los daños y riesgos reales y no potenciales. Digo, desde mi profesión, que puede ser psicólogo, asistente o médico de un equipo, o desde el juez. Cada uno desde su ámbito, cuando habla del niño, tiene que hablar del caso concreto y evaluar esto, ¿no? Y es muy importante porque muchas veces se ha decidido dejar al niño en la familia biológica, como desde el fallo de la Suprema Corte, porque es un bello milagro, pero sin evaluar los comportamientos parentales específicos de esos papás biológicos con relación a ese niño. Entonces, la Corte Interamericana limita de alguna manera o intenta limitar la discrecionalidad que puede tener el juez cuando determina lo que es el interés superior. Entonces, lo que nos dice es que no podemos acudir a estereotipos, a concepciones generalizadas, preferencias culturales, especulaciones, presunciones. Y fíjense que la Corte de Nación, tan importante es lo que dice la Corte Interamericana, que la Corte de Nación, en un fallo reciente, porque es del año 2012, en el caso de Martínez del Cel, que es de la provincia de Entre Ríos, de alguna manera toma este concepto, porque dice que los tribunales que han de implementar el principio del interés superior deben analizar sistemáticamente cómo los derechos y las conveniencias de este se ven o se van a ver afectadas por las decisiones que habrán de asumirse. Aquellas de que imponen ponderar las implicancias que la sentencia puede tener en el desarrollo del niño. Una aclaración que por ahí quiero hacer es que cuando yo recién hacía referencia a la Corte Interamericana y al caso Fornerón, en realidad la Corte Interamericana condena al Estado argentino en el caso Fornerón y es un caso puntualmente de adopción. Entonces, por eso en el recorrido de la charla vamos a ir viendo cómo esta ley se adecúa de alguna manera a estos estándares internacionales que nos proponen los textos de los tratados más los pronunciamientos de la Corte Interamericana, que en el ámbito regional es la autoridad. Otro de los principios, que es el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o en la familia ampliada. Bueno, acá hago referencia al principio de pluralidad de tipos, el entender a la familia no solo como la familia matrimonial muchas veces, y esto lo vemos en el Código Civil nuestro, hasta el día de hoy, casi que regula pura y exclusivamente a la familia matrimonial, y cuando habla de la familia surgida de una unión de hecho lo habla despectivamente, como una forma de perder derechos adquiridos,
entender que cuando la Convención de los Derechos del Niño habla de la familia del niño, no habla pura y exclusivamente de una familia matrimonial, ¿sí?, sino que también puede ser una familia monoparental o una familia ensamblada o su familia adoptiva. Y cuando hablamos de que debe permanecer con su familia de origen y con sus familiares, ¿qué entendemos por el concepto familiares? Y es las personas vinculadas con un parentesco cercano. Esto lo dice la Corte Interamericana en la opinión consultiva 17 y también lo reitera en el caso Fórmula. Todo niño o niña tiene principalmente derecho a vivir con su familia biológica y esta incluye a los familiares cercanos, quien deben brindar protección al Estado y a su vez es objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado. Y esto hay que remarcarlo, porque con este cambio de alguna manera de paradigma en la niñez, ¿no?, de ese estado tutelar, tan criticado obviamente, al nuevo paradigma de protección, parecería ser que el Estado no puede hablar de protección de los derechos del niño, como que no cuaja, si se quiere, con el nuevo paradigma de la niñez. Y esto no es en absoluto así. Acá traían las palabras de Petigiani cuando habla de la familia adoptiva, ¿no?, que no es de ningún modo menos familia que la biológica. Esto un poco teniendo que ver con el concepto de familia. Pero como les decía recién, hay por parte del Estado un deber de abstenerse de ingerir indebidamente en el grupo familiar, ¿sí?, no poder entrometerse arbitrariamente en un grupo familiar, pero también hay un deber del Estado de proteger a la niñez. Entonces, este deber de protección, que en primer lugar está en la familia, también lo dice la Convención, lo tiene la sociedad y también lo tiene el Estado. Entonces, particularmente en el caso que los niños o adolescentes tengan vulnerados sus derechos en su grupo familiar, o sea que el grupo familiar es quien mayormente vulnera los derechos del niño, acá esta obligación de protección del Estado resurge con toda su fuerza. Otro de los principios, esto lo vamos a tomar nuevamente seguro, es el respeto por el derecho a la identidad, y luego habla de respetar o darle a conocer su historia de origen. Y estos dos principios de alguna manera tienen bastante que ver, el derecho a conocer sobre la historia filiatoria de origen y el derecho a la identidad, porque en realidad tenemos que entender que el derecho a la identidad tiene dos vertientes, una estática, que tiene que ver con la clave genética, que es aquello que justamente como lo dice estático, queda ahí determinado, ese día que nacemos, el día, la hora, quiénes que son nuestros padres biológicos, pero a la vez la identidad del sujeto no se conforma solo por este dato estático y objetivo, sino también se conforma por su personalidad, que es la faz dinámica, la que va evolucionando, la que, digamos, se va desarrollando en el tiempo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en algún momento se entendió que identidad era casi solo esta faz estática. Entonces, cuando hablamos de respetar la identidad, la faz dinámica, esta personalidad, muchas veces de niño se desarrolló en el núcleo de su familia adoptiva. A conocer sobre su historia filiatoria de origen, en realidad acá la ley cambia el concepto porque la ley de adopción habla de realidad biológica y me pareció importante o interesante traer las palabras de la doctora Eva Giberti. Ella participó del encuentro que fue la base, digamos, del debate para la sanción de esta ley que hoy charlamos, donde ella, súper conocedora, es una profesional que hace más de 40 años, trabaja particularmente con la adopción, y se tiene que considerarse la posibilidad de informar al niño o niña acerca de la realidad biológica. En realidad, eso no existe porque lo que existe es un origen. Las personas en general tenemos un origen, y esto quiere decir que hay una historia y una pertenencia a determinados grupos sociales.
estamos deshumanizando al sujeto adoptivo cuando le decimos que es un producto biológico, una realidad biológica. Y este derecho a la identidad en la ley, digamos, como toma la ley este derecho, cuando dice que al momento de seleccionar a los postulantes, una de las consideraciones, además de sus condiciones personales y demás, una de las pautas que va a tener en cuenta en la selección es el respeto que asumen frente al derecho a la identidad y al origen de este niño, niña o adolescente. El juez de familia después en otra parte de la ley dice va a fijar una audiencia para conocer la situación del niño y tomar una declaración jurada del compromiso de hacer conocer sus orígenes. Es decir, ¿cómo podemos plasmar esto, no? Porque como que me parece que desde los profesionales que intervienen en la situación de este niño, niña, adolescente, y la ley de alguna manera lo dice, es obligación tratar de resguardar la mayor cantidad de datos posibles de su historia. Hasta si pudiera ser fotos y demás, para ir tratando de que a los mismos hogares, donde pueden haber permanecido los chicos, esperemos que por poco tiempo, también se les requiere este cuidado de tratar de conservar datos relacionados con su historia. Esto por un lado, por el lado de los operadores, por el lado de la familia adoptiva, este respeto por lo que es su origen, esta verdad de esta historia que forma parte de esta historia familiar. Y bueno, en realidad por parte del Estado es solo pedirles a los adoptantes este compromiso, pero ahí queda, no hay un control, no hay una intromisión luego del Estado para ver si efectivamente se cumplió. Yo creo que el Estado nos hace saber que es importante para el niño y para la familia adoptiva que el niño conozca de su identidad, la familia verá cómo, los tiempos y demás, pero el Estado nos hace saber esto, luego no hace un control. En relación a la preservación de los vínculos fraternos, esto, bueno, lo vamos a ver acá, las directrices sobre la modalidad alternativa de cuidado del niño, que es de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es, digamos, de donde viene la Convención de los Derechos del Niño. Ya en estas directrices nos dice que los hermanos que mantienen vínculos fraternos, en principio, no deben ser separados para confiarlos a distintos entornos de acogimiento, a menos que una justificación que responda a su interés superior, y en cualquier caso hacer lo posible para que mantengan contacto, a no ser que fuere contrario a los intereses o deseos, o a veces contrario a sus intereses, porque muchas veces hay grupos de hermanos que son muchos niños, a veces es difícil encontrar una familia adoptiva que los pueda recibir a todos, porque hay necesidades que cada uno es diferente, ¿sí? Pero bueno, es un principio que nos lleva a justamente intentar en principio la no separación y eventualmente, si llegara a ser necesaria, buscar la forma de que puedan llegar a mantener contacto. Y el texto de la ley habla de vínculos jurídicos, que bueno, en términos traducidos hoy en vigente sería una adopción del tipo simple, hoy, no digamos de sancionarse la reforma. El derecho a ser oído es un derecho básico del niño, de todos nosotros como personas, ¿no? De poder expresarnos y a la vez de que el otro nos pueda escuchar. Y acá Graciela Pereira, una autora que escribe en una de las revistas especializadas, dice: oír no es simplemente percibir sonidos o dar por entendido algo dicho. En la práctica profesional, oír es algo más que una acción e involucra sistemáticamente otras acciones que lo integran y complementan. Es empatizar, observar, escuchar, es saber preguntar, es relacionar, es contrastar, analizar, es distinguir lo manifiesto de lo latente, esto es muy importante, lo demandado de la necesidad sentida, lo que aparece de lo que es.
porque es súper importante, por supuesto, respetar el derecho del niño a ser oído, pero tenemos que hacer cuidado con no revictimizar al niño, pasándolo por todos los profesionales, por todas las instancias, y simplemente prestando el oído, ¿no? Creyendo que con esto satisfago, cumplo con este interés superior, es un esfuerzo mayor, es el de escucha, una postura más activa, porque esto de lo manifiesto de lo latente es súper importante. Y en relación a los niños más chiquitos, el Comité de los Derechos del Niño, que es quien interpreta la Convención, lo que nos dice es que la aplicación de este artículo 12, que es el que habla del derecho del niño a ser oído, exige el reconocimiento y respeto de las formas no verbales de comunicación, el juego, la expresión corporal y facial, el dibujo, la pintura, mediante los cuales los niños pequeños muestran su capacidad de comprender, de elegir cuáles son sus preferencias. Digo, esto vale para los diagnósticos, ¿no? La expresión corporal y facial. Allá si cuando uno ve un bebé no se da cuenta muchas veces de cuál es su estado. Y el derecho a ser oído involucra el derecho a que la opinión del niño sea tenida en cuenta, que lo que no significa es que el juez tenga que resolver de acuerdo a lo que el niño nos dice. Y también involucra el derecho a ser asistido por un abogado, preferentemente que esté especializado en los derechos de la niñez. Y en esto la ley se hace eco, esto que yo les decía recién está contenido en la Convención, pero está ampliado en la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Nación, porque la figura del abogado del niño aparece dentro de las garantías del proceso de la Ley 26061. O sea, amplía el catálogo de la Convención. Y la Ley de Procedimiento, que vamos a hacer referencia, que estoy haciendo referencia, suma esta figura para el niño, porque dice que no solo que el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y madurez, sino que es obligatorio el consentimiento en la adopción a partir de los 10 años, y que en realidad el niño, de acuerdo a su edad y madurez, puede estar asistido por un letrado especializado. Y puntualmente la ley lo que dice es que este abogado, hasta que se sancione una ley específica, que creo que esto ya en tratamiento en el Congreso, va a ser el defensor oficial. Y esto es muy importante porque hasta ahora esta figura del niño fue debatida. ¿Quién era el abogado? Entonces, en algún fallo se ha dicho que era el asesor de menores incapaces, en otro ha dicho que era el defensor, y la ley cierra toda posibilidad de discusión y nos dice que cuando hablamos de abogado del niño, hasta que haya una ley específica, lo va a hacer el defensor oficial. Esto en el ámbito, obviamente, de la provincia de Buenos Aires. Ya por suerte, en algunos colegios de abogados, como Capital Federal, se ha ido generando una lista de, por ejemplo, abogados amigos de los niños, como modo de garantizar este derecho de asistencia legal. El derecho a no ser discriminado no requiere mayores explicaciones. Todos, por supuesto, tenemos derecho a que no nos discriminen por ideología, por creencias religiosas, por pautas culturales. Pero en relación al niño, sí lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos hacer una discriminación positiva, que se llama, ¿sí? Es decir, entender que al niño le caben un plus de derechos más que a todos nosotros, porque justamente es una persona en desarrollo, en evolución, en crecimiento. Entonces, por eso hay una convención puntual sobre los derechos del niño, para especificar que ellos requieren de este plus de protección. Bueno, hasta acá habríamos repasado un poco los principios y ahora puntualmente les voy a comentar lo que es específicamente el procedimiento de la ley
Y acá lo que habría que aclarar es que, porque aquellos que no son abogados, por ahí pueden tener alguna confusión, es que esta ley no establece los derechos y las obligaciones de los adoptantes, ni del niño en sí, es decir, quiénes pueden ser adoptantes, si casados, si solteros, ¿sí? A qué edad, son cuestiones de fondo, están reguladas en el Código Civil, hay un proyecto de reforma para modificarlo, pero hoy la letra la encontramos en el Código. Lo que sí tenemos a partir del 30 de agosto es una ley que nos regula el procedimiento, es decir, los pasos que vamos a ir siguiendo en este proceso de adopción. La Corte Interamericana nos dice que los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen a la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente los procesos judiciales de adopción, guarda, de custodia de niños que se encuentran en su primera infancia, deben ser manejados con diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades. Porque una de las grandes cuestiones en la adopción es el tiempo de espera de todos, del niño, de los papás adoptantes. Entonces, esta pauta que nos da la Corte, con la cual nos reta mucho en el caso Fornerón, por la dilación de los plazos de ese proceso, es una pauta que a mi consideración la ley de procedimiento cumple muy bien, porque acota mucho los plazos de este trámite. Entonces, desde ahí podemos decir que estamos tratando de cumplir con esta norma, con estos estándares internacionales. Hay disposiciones generales, que es quién es el juez competente, habla del juez de la residencia habitual, esto se conecta con el centro de vida de la ley 13.298 de promoción y protección, porque en algún momento el domicilio del niño, de acuerdo al código, era el domicilio de sus representantes legales, es decir, de sus padres, y fíjense que la competencia ahora es de la residencia habitual del niño. Entonces, esto que parece ser no tan importante, lo es porque nos puede cambiar enormemente cuál es el juez competente. Eventualmente será el lugar donde se encuentre el niño, y como tercera opción, el juez que haya tomado la medida de promoción y protección. En el procedimiento dice que, salvo los plazos que establece la ley, el juez de oficio, es decir, por sí, sin que nadie le pida, o a pedido de parte, puede disponer la aplicación de los plazos del procedimiento sumarísimo. El procedimiento sumarísimo es un procedimiento justamente que tiene como característica lo acotado de los plazos, ¿no? Entonces, para imprimirle mayor celeridad, la ley lo que dice es, más allá de los plazos que establece, que ya son súper acotados, eventualmente se pueden establecer los plazos del sumarísimo, las notificaciones con habilitación de días y horas inhábiles, esto quiere decir que nos puedan notificar un domingo, para justamente continuar con la celeridad del proceso, y la notificación por correo electrónico, que esto es algo que ya en la provincia se regula. El patrocinio es lo que les contaba, ¿no? Determinar que el niño eventualmente con el defensor oficial, y en el caso de los padres biológicos, que ahora lo vamos a ver en el proceso de adoptabilidad, más allá de que esto ya es así, se lo recuerda nuevamente la ley que dice que a los padres biológicos eventualmente se les debe hacer saber que pueden requerir el patrocinio de la defensa pública. Esta ley de procedimiento trae como novedad la declaración de la situación de adoptabilidad. La declaración de la situación de adoptabilidad es una resolución que hasta la sanción de esta ley los jueces dictaban de acuerdo de alguna manera a su criterio, porque no había ninguna ley que les dijera que esta declaración debía dictarse. A ver si se entiende. Es decir, lo que nosotros llamamos
creación pretoriana, una creación de los jueces, la doctrina, los autores, los estudiosos del derecho de familia fueron delineando de alguna manera esta situación de adoptabilidad para definir la situación del niño, es decir, declaro que está en situación de adoptabilidad. Hasta acá trabajé con su familia biológica, pero que a partir de acá voy a trabajar con su familia adoptiva. Este proceso como tal no estaba en la normativa vigente. Entonces el juez lo dictaba muchas veces fundándose en estos autores, ¿sí? Pero, insisto, no estaba esta figura. Y esta figura es sumamente importante porque justamente lo que hace es marcar el límite temporal de hasta cuándo yo voy a trabajar con su familia biológica y hasta cuándo yo voy a definir que el niño no puede reincorporarse a ellos, sino que tiene derecho, un derecho humano, ¿no? Por otra parte, a tener una familia, y que en este caso será una familia adoptiva. Entonces, dos procesos: declaración de situación de adoptabilidad y juicio de adopción, y en el medio, ¿no?, esta figura, porque no es un proceso, que es la guarda con fines adoptivos. Es la figura que le reconoce a los papás adoptantes este tránsito hasta la adopción. Pero esto hay que marcarlo, son dos procesos, no tres. Entonces, acá la doctora Silvia Fernández, que es una asesora de menores, que realmente está súper comprometida con la temática, lo que nos dice que la declaración es una herramienta dirigida a ordenar, a estructurar, a limitar lo que hemos denominado una de las mayores crisis del proceso de adopción, que es el tiempo. El tiempo relacionado con el estadio de decisión entre preservar la permanencia o bien la apertura de la inserción adoptiva. La ley lo que dice es que no podemos declarar la adoptabilidad siempre que haya alguien de la familia o referente afectivo que ofrezca asumir su guarda o su tutela y esto sea considerado adecuado. Esto tiene que ver con uno de los principios, que era el de mantener en lo posible al niño con su familia biológica o de origen. Y también lo que establece es que este proceso de declaración de adoptabilidad tiene como duración máxima 6 meses. Esto es importante. ¿Cuándo podemos declarar la adoptabilidad del niño? Cuando es un niño sin filiación establecida. ¿Qué quiere decir sin filiación establecida? Cuando no tenemos determinados los vínculos, es decir, materno y paterno. Este caso es súper excepcional, porque de hecho por el Código Civil la maternidad queda inmediatamente establecida por el parto y la identidad del nacido. Es decir, cuando nace en un establecimiento asistencial, enseguida se identifica a la madre y se obtiene el certificado. Con lo cual, sin filiación establecida, es improbable que ocurra. Puede llegar a ser, pero serían los menos. Y los niños huérfanos. Acá hay un plazo de 30 por 30, voy a volver sobre esto. El segundo supuesto es la decisión libre e informada de los padres de dar al niño en adopción, tienen 45 días. Y el tercer supuesto es vencimiento de las medidas excepcionales, que es de 180 días. Entonces la ley nos marca claramente cuáles son los plazos. Y esto es muy importante porque lo que la ley, a estos plazos que nos da de 30, de 45 y de 180, nos dice que antes de ese vencimiento, antes de que venzan los plazos, también el juez puede dictar la situación de adoptabilidad en los casos en que vea que evidentemente no podemos seguir trabajando por su reinserción en la familia de origen porque los derechos están vulnerados y esto obliga de alguna manera a tomar una pronta decisión y no esperar siquiera el vencimiento del plazo establecido. Los niños huérfanos y sin filiación, dice la ley 14.537, que es la que reforma. Yo les decía que cuando se sancionan la ley de procedimiento, a la par se publica la que reforma la ley de promoción y protección. Y esto es muy importante, porque en realidad esta modificación lo que le dice a los servicios
locales, que cuando toman conocimiento de un niño sin filiación, un niño huérfano, en forma inmediata le comunican al juez. ¿Y esto qué quiere decir en mi entender? Que es que ellos no pueden elegir a una familia o a una persona para que asuma la guarda provisoria, la denominación que le querramos dar, guarda provisoria, de medida de abrigo, lo que quieran. Es imposible. La obligación del servicio es comunicarle inmediatamente al juez. Y esto tiene que ver con la elección por parte del juez de la familia adoptante. Por eso el juez tiene este registro y este listado para poder hacer la selección. Porque muchas veces cuando le llegaba al juez ya había una situación preexistente. ¿Qué tiene que hacer el juez junto con los servicios, dice la ley? O sea, sin entrar en esta cuestión de compartir funciones en algún punto, que esto veremos después. En realidad, la ley dice el juez con los servicios tienen que tratar de obtener toda la documentación relativa a la identidad, tratar de buscar familiares, reunir todos los antecedentes del caso en el plazo de 30, prorrogable por 3. Acá lo que nos puede ocurrir es que podamos identificar en estos 60 días quiénes son los padres biológicos o que no podamos hacerlo. En el caso que lo podamos identificar, el juez lo que va a hacer es inmediatamente a que se le presente, digamos, la información, tiene que llamar a una audiencia donde van a participar los padres o familiares, el niño y el Ministerio Público. Esto traducido en el ámbito de la provincia nuestra es el asesor de menores en campo. A esta audiencia, luego de la audiencia, el juez lo que va a hacer es ordenar informes psicológicos, de salud, socioambientales. O sea, no solo los identifico, sino tengo que hacerme de un panorama de cuál es la situación de este grupo familiar. Si los informes son favorables, el juez puede ordenar la revinculación del niño con la familia. En este caso, la ley lo que dice es que va a tomar medidas de protección integral. Las medidas de protección integral son aquellas medidas que tienden a fortalecer al grupo familiar. Por eso se las denomina medidas de protección integral, no son de separación. Entonces, si yo opto por la revinculación, el juez puede tomar medidas de protección integral. Esto es una norma, porque hasta ahora estas medidas de protección eran adoptadas por el órgano administrativo. Y el juez, si opta por la revinculación, lo que va a hacer es un seguimiento periódico por parte de su equipo técnico, con la colaboración de los servicios. Pero es un seguimiento periódico. Y se lo regula bastante la ley de procedimiento al juez. No es que yo opto por la revinculación y dejo esto, ¿no? Y puedo seguir mirando para otro lado. No. O sea, se le pauta al juez cómo tiene que hacer ese control de ese seguimiento. Bueno, eventualmente, ante el fracaso de la revinculación, podrá ir por la declaración de autoridad. En el caso de que los informes ya le resulten desfavorables, el juez se encuentra en condiciones de declarar la situación de adoptabilidad del niño, niña o adolescente. En el caso de que la segunda variable, que es la imposibilidad de identificar a los padres o a los familiares, el juez toma una audiencia con el niño y el Ministerio Público. Siempre tengamos acá presente, latente, la posibilidad de que el niño esté acompañado por un abogado especializado. ¿Sí? Ante la imposibilidad de identificarlos, toma una audiencia y el juez tomará, dice la ley. Y acá también otra novedad, porque hasta ahora estas medidas las tomaba el servicio local. Tomará medidas de protección, con la colaboración del servicio. Pero, dice, tomará.
Por eso lo pongo, porque bueno, a ver, la reforma es importante. Toma medidas de protección, no las denomina medidas de protección excepcional. Vemos, pero no hay otra que leerlo de esa manera, porque ante un niño que no tengo a sus padres ni familiares identificados, la única medida que me queda por tomar es una medida de protección excepcional. Y en ese caso, que será seguramente el niño en algún hogar transitoriamente, por un plazo muy acotado, porque el juez va a declarar la situación de adoptabilidad de forma inmediata, y ahí va a ser la selección de los postulantes. La tercera, la segunda opción dentro de estas tres primeras que presenté, ¿no es cierto?, que es la manifestación voluntaria de los padres de autorizar la adopción del niño. En este caso, ¿cómo sería el procedimiento? Los padres tendrían que presentarse por escrito, con patrocinio letrado, ante el juez de familia de su domicilio, después de los 45 días de producido el nacimiento. Esto es lo que dice la ley. Dice, si lo hacen antes, se le va a brindar orientación y asistencia. Desde la presentación con patrocinio letrado por parte de los padres biológicos, el juez tiene 3 días para fijar una audiencia. En esta audiencia les va a informar sobre los efectos de la adopción y va a procurar un acompañamiento interdisciplinario. Luego, vuelve a decirnos la ley que va a tomar medidas de protección a secas. No dice excepcionales. Y que, reitero también, no hay otra forma de leerlo que no sea medidas de protección excepcional. ¿Por qué? Porque cuando el juez toma conocimiento de que hay una mamá y un papá que han decidido dar a su hijo en adopción, no puede ser otra cosa que tomar una medida de abrigo, eventualmente. No podemos pretender que, ¿no? Es más, creo que después de los 45 días, bueno, no se entiende que le obliguemos a la familia biológica a permanecer al cuidado del niño. Entonces el juez vuelve a ordenar, en este caso también, digamos, estudios psicológicos, sociales, de salud, ambientales, y eventualmente declara la situación de adoptabilidad. Entonces fíjense que el proceso es bien acotado. La presentación, 3 días tengo la audiencia, creo que dentro de los 10 días los informes. Y el tercer supuesto que habilita la declaración de adoptabilidad, de situación de adoptabilidad, es el vencimiento de las medidas excepcionales, el plazo máximo de las medidas excepcionales, que también se modifica, porque hoy la ley 14.537 establece que el plazo máximo es de 180 días, cuando la medida de abrigo era 30, prorrogable por 30. Nos adecuamos un poco a los plazos de la ley de nación, que ya hablaba de 90 por 90, ¿sí? O sea, Nación ya tenía ese plazo, nosotros teníamos uno más acotado, nos adecuamos a ellos, y el plazo máximo por el cual un niño puede estar en alguna institución, si se quiere, hogar y demás, provisoriamente hasta definir la situación, es 180 días. A los 180 días vencen las medidas y los servicios locales deben presentar un informe al juez, y esto sí lo dice la ley y modifica el régimen anterior que lo dejaba en cabeza del asesor de incapaces, ¿sí? Ahora es el servicio el que debe presentar el informe al juez, estableciendo si considera o no conveniente que se declare la situación de adoptabilidad. Entonces, esta pirámide es un poco para entender lo que son las medidas. En la base están las políticas públicas de fortalecimiento, luego las medidas de protección integral, ya más bien apuntadas al caso, y luego las excepcionales, que es directamente los casos de separación del niño del grupo familiar. Al vencimiento del plazo, como les decía, el servicio presenta dentro de las 24 horas,
se acorta los plazos de la ley. 24 horas tengo que presentar el informe con los antecedentes, la documentación y un dictamen sobre la situación de adoptabilidad. Un informe completo, porque muchas veces yo he visto que los servicios pueden trabajar muchísimo en la falencia de no poder presentarle al juez todo ese trabajo que hicieron. Entonces, cuando el juez tiene que resolver la legalidad de la medida, se encuentra con pocos elementos. Entonces, esto es muy importante. Un informe completo con todos los antecedentes, la documentación y un dictamen. Acá hay que expedirse. ¿Qué estima el servicio conveniente? Porque fue el que estuvo trabajando con el grupo familiar. De recibido el dictamen, el juez llama a una audiencia donde van a comparecer los padres o familiares, el niño y el asesor de incapaces. Luego, declarará la situación de adoptabilidad. A este informe que presenta, o sea, la obligación, la ley la pone en cabeza del servicio, pero no podemos dejar de interpretar que el asesor de incapaces, tanto por el Código como por la Ley de Regulación Específica del Ministerio Público, también tiene la obligación de peticionar. La Ley 14.537, que es la ley que reforma la de promoción y protección, reforma el artículo 35, que era el inciso H en su momento y ahora es el 35 bis. Porque hasta ahora podemos decir que estas medidas excepcionales eran denominada de abrigo en el ámbito de la provincia, era una medida adoptada por el servicio, por el órgano administrativo, es decir, por los servicios locales de promoción y protección, con control de legalidad por parte del juez. Es decir, eran medidas mixtas, administrativas y judiciales. Con la reforma que introduce la 14.537, la medida en los casos de violencia familiar es tomada directamente por el juez, eliminando este sistema mixto administrativo-judicial. Porque el legislador lo que advirtió es que con estos dos ejes normativos, muchas veces el que quedaba revictimizado y sin definición de su situación era el niño. Porque por la ley de violencia era competente el juez, por la de promoción y protección los servicios, y muchas veces uno iba, ¿no?, de una mesa de entrada a la otra. Entonces, para cerrar esta posibilidad, el legislador lo que dijo y reconoce, porque en los fundamentos de la ley reconoce de alguna manera el fracaso de este sistema mixto y lo pone en cabeza del juez y le agrega a los servicios la función de colaboración con el juez. Entonces dice, ante la amenaza o violación de derechos provenientes de violencia intrafamiliar, el órgano administrativo comunica la situación al juez en un plazo no mayor de 24 horas. Es decir, lo conozco y no me quedo trabajando como hasta ahora. Lo conozco y se lo comunico al juez, para que la autoridad judicial proceda a la exclusión del agresor. Porque, bueno, en principio la medida no tiene que ser con el niño, sino con quien, digamos, el agresor, y eventualmente, en el caso de que no pueda excluir al agresor, bueno, ahí sí tendré que tomar una medida particularmente con relación al niño, y el juez resolverá, dice, junto con el servicio, la medida excepcional que corresponde. Acá, el juez resolverá junto con el servicio, digo, el juez resolverá con la colaboración del servicio. Entiendo que tiene que ser así, ¿no? Porque si no es como que ahí ya hay un balance de funciones, ¿no? Sí, el servicio es el gran colaborador del servicio judicial. Bueno, este cambio es notorio, ¿no? Porque hay una vuelta, nosotros antes de la reforma teníamos un sistema judicial, un juez de menores que era quien intervenía, la reforma de las leyes de promoción y protección desjudicializan la cuestión, la pasan al órgano administrativo y
le reservan este control de legalidad y ahora hay una vuelta nuevamente al órgano judicial. Lo que yo pretendo es no leer esta vuelta al paradigma anterior de la situación irregular. Esto de ninguna manera puede ser leído y entendido así, porque hay una gran diferencia entre el juez de familia hoy y el juez de menores de antes. El juez de menores de antes tenía una ley que le facultaba a tomar las medidas que considerara conveniente, sin plazos, como hemos visto, niños internados 10, 12 y más años. Entonces, hoy esta vuelta al sistema judicial es una vuelta en la decisión, ¿no? Cuando el Estado debe tomar medidas de protección, como decíamos, bueno, lo pone en cabeza del Poder Judicial a la decisión, con la colaboración del órgano administrativo, pero vuelvo a decir, en un contexto normativo absolutamente diferente, donde se han acotado puntualmente las facultades y los plazos. En relación a los adolescentes, la ley debe reconocer que muchas veces es difícil su inserción en un grupo familiar afectivo, en una familia adoptiva. Entonces, bueno, digamos, más allá de que lo va a intentar, porque como decíamos hoy es un derecho del niño crecer, formarse en una familia, muchas veces en el caso de los adolescentes, el juez tiene que evaluar con el organismo administrativo y el equipo de juzgados qué figura es la más adecuada para su situación, de acuerdo a edad, necesidad y demás, y elaborarán acciones y estrategias para que alcancen su autonomía y desarrollen de forma autónoma, ¿no? Y siempre remarcando que esto de la internación es, ¿no?, una excepción absoluta y que siempre debemos procurar evitar. Cuando el juez dicta sentencia y declara la situación de adoptabilidad, como requisito de toda sentencia tiene que ser fundada, esto por supuesto la norma igualmente lo vuelve a decir, y lo debe comunicar al registro de aspirantes, o sea, dicta sentencia y en las 24 horas dictada la sentencia le tiene que comunicar al registro. Y al registro dentro de las 24 horas le tiene que pasar al juez el listado de los postulados. Entonces, esto, como ¿no?, decíamos hoy, primera etapa o como primer proceso, definir la situación. Fíjense que acá la familia adoptante aparece en la sentencia, si se quiere. Este proceso se lleva a cabo entre el niño y su familia. Ahí vemos si puede o no permanecer. Declaramos la situación de adoptabilidad y ahora utilizamos esta figura, que es la guarda con fines adoptivos, que es, digamos, una figura que lo que va a permitir es transitar, como decía, hacia el proceso de adopción, y es, en realidad, creo que ese periodo de gestación del vínculo entre el niño y su familia adoptada. Esa gestación del vínculo se hace en la guarda con fines adoptivos. Y eso es lo que el juez va a tender a evaluar en un plazo de 6 meses. Acá se acorta, porque el código nos dice de 6 a 1 año, la ley de procedimiento nos establece que el máximo es 6. Esta ley reproduce textualmente un artículo que está en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial relativo a la prohibición de las guardas de hecho. Ya vimos por un lado que los servicios no pueden tomar las medidas excepcionales, digamos, en el sentido de ubicar al niño en una familia que eventualmente va a ser pretensa adoptar. Pero acá lo que se prohíbe es expresamente la entrega directa de los niños mediante escritura pública. Esto ya está en el código, acto administrativo también está en el código, pero agrega así como también la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares. Esto lo incorpora en el Código Civil, no está en el proyecto, y
le agrega al juez esta facultad de que ante una transgresión de esta prohibición a separar al niño transitoria o definitivamente del guardador, excepto que compruebe que esta elección se funda en vínculos de parentesco o afectivos entre los padres biológicos y los pretensos guardadores. No es un vínculo afectivo entre el niño y el pretenso adoptante, porque acá hay lugar cuando hay una situación de hecho que ya me generó el vínculo. O entre los adultos generados a partir de la entrega, con posterioridad a la entrega. Exacto. Tiene que ser persistente. Tiene que ser persistente, es decir, este vínculo, yo le puedo confiar a mi hijo al cuidado de alguien que es mi amiga de toda la vida o la madrina, alguien de mi confianza, de mi afecto, de mi vínculo, de mis grupos cercanos, si se quiere, o aquel con el cual tenga un parentesco. Salvo, digamos, saliendo de esos supuestos, no es posible hacer la entrega y, vuelvo a decir, lo faculta al juez a separar al niño del grupo. Acá este juez así, medio malo, que siempre pongo, dice cuáles son las facultades, ¿no? El juez en la guarda con fines de adopción. Y ahí lo que va a hacer es seleccionar a los pretensos adoptantes de la nómina que dentro de las 24 horas el registro le tuvo que haber remitido, ¿no? Y los tiene que seleccionar dentro de los 5 días. Puede, o sea que es facultativo para el juez, convocar al Ministerio Público, es decir, en esta elección, y al servicio. Va a designar el que considere más apto y lo va a citar en una audiencia en un plazo máximo de 10 días. Va a tomar todas las medidas convenientes para favorecer la vinculación del niño con el grupo, que apunta a la progresividad. Fíjense que cuando habla de visitas y encuentros graduales nos da pautas de cómo hacer esto. Audiencias interdisciplinarias, acompañamiento, apoyo psicológico. Tener en cuenta las opiniones del niño, esto ya lo dijimos, pero bueno, vuelve la ley de procedimiento a recalcar esta escucha del niño, va a fijar un plazo máximo de 6 meses y en este plazo, que es donde se evaluará si se ha generado este vínculo afectivo, el juez va a requerir el control y el acompañamiento, si se quiere, no sé, el control, pero de los servicios, del servicio técnico. Va a fijar 2 audiencias. Entonces, fíjense que así como cuando el juez optaba por la revinculación, no es que lo optaba por la revinculación y ya con eso quedaba, sino que tenía que hacer un control de cómo había sido. En este caso, de este vínculo, también se pauta cómo ir evaluándolo, ¿no? Y fija 2 audiencias como mínimo. Y la posibilidad de revocar la guarda eventualmente en el caso de que el vínculo no se pueda generar. Si durante el plazo de la guarda, dice el artículo, los guardadores injustificadamente fueron remisos en presentar los informes, no comparecen a las audiencias de visita señaladas por el juez, o de los informes y las visitas resulta que no son aptos en la crianza del niño, sea de oficio, a pedido del Servicio de Promoción y Protección, el juez podrá revocar la guarda otorgada. En ese caso volverá a hacer una nueva selección y podrán intentar una nueva guarda con fines de adopción, pero deberán volver a inscribirse, dice, figurando las causales de la revocatoria anterior. O sea, que tienen que volver. Y ya finalizando este segundo proceso que se establece, que es específicamente el juicio de adopción, donde en principio habitualmente lo que se hace es la familia adoptante lo que presenta con su abogado
una demanda, ¿no es cierto? Pero la ley deja salvo la posibilidad de que lo haga, digamos, inste el inicio del proceso de servicio de promoción y protección o mismo un juez de oficio. Esto tiene que ver con el impulso del proceso. Lo habitual es que la instancia sea pedido de parte, pero puede ocurrir que por diferentes circunstancias las partes no lo hagan, entonces el juez tiene esa facultad de hacerlo de oficio. El juez competente es el juez de familia, que otorgó la guarda con fines o elección de los pretensos adoptantes en lugar donde el niño tiene su centro de vida si el traslado fue tenido en cuenta en la decisión. ¿Quiénes son partes? ¿Quiénes intervienen en este proceso? Los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado, el Ministerio Público y la autoridad administrativa. Fíjense que acá los servicios le da el carácter de parte. Allá no más, de manera como una intervención no tan comprometida, sino que en el proceso de adopción el servicio es parte. Y el pretenso adoptado debe prestar su consentimiento expreso a los 10 años. Esto tiene vinculación con el derecho comparado. En otros países también se requiere la conformidad del adoptado. Y acá las facultades del juez de esta demanda le da traslado al asesor de incapaces, al servicio, fija una audiencia entre los pretensos adoptantes y el adoptado, donde prestan esta declaración jurada de la que habíamos dicho, de hacerle conocer sus orígenes, y dicta la sentencia y otorga la adopción en carácter pleno o en carácter simple, eventualmente según sea el caso. Esta es la etapa final de la ley. Yo particularmente creo que es una ley que cumple con los estándares que nos establecen, como les decía al inicio de la charla, los tratados de derechos humanos. Puede tener alguna falencia, tal vez alguna imprecisión terminológica, como puede ser cuando habla de medidas de protección y no dice si son excepcionales o no, pero creo que es una ley que va a aportar mucho justamente al tema de lo que habíamos hablado de acotar los plazos, ¿no? Que fundamentalmente la determinación como primera medida afecta mayormente al niño, ¿no? Que es quien está a la espera de que se defina la situación. Así que bueno, les agradezco, chicas.